Bendito Dios, te damos gracias en este día por el nuevo amanecer que nos das, Señor, por la oportunidad que nos das también de disfrutar de este aliento de vida, Señor. Esperamos que tú obres en esta nueva semana y ahora que vamos a leer la palabra de Dios, también nos ilumines con tu Santo Espíritu, Señor, nos des entendimiento, sabiduría en todo, Padre amado. Haznos comprender tu palabra, Señor, estos dichos profundos que vamos a leer, Señor, y antiguos, los tiempos de los reyes, pero que podamos comprender claramente lo que leamos. Lo ruego, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Vamos a leer entonces, mis amados hermanos, la palabra de Dios y estamos comenzando ya a leer el segundo libro de Samuel en la versión TLA. Después de que Saúl murió, David peleó contra los amalecitas y los derrotó. Entonces regresó a Siclac y se quedó allí 2 días. Al tercer día llegó a Siclac uno de los soldados de Saúl. Venía con la ropa toda rota y con ceniza en la cabeza, lo que demostraba que venía muy triste. Cuando llegó ante David, se inclinó hasta tocar el suelo en señal de respeto. David le preguntó: ¿de dónde vienes? Y el soldado le contestó: me escapé del campo de batalla donde peleaban los israelitas. ¿Y qué pasó allí? Volvió a preguntar David. El soldado respondió: el ejército israelita perdió la batalla. Muchos de nosotros escapamos y muchos otros murieron. También murieron Saúl y su hijo Jonatán. David insistió en preguntar: ¿y cómo sabes que Saúl y Jonatán murieron? Y el soldado le respondió: yo estaba en el cerro de Gilboa y vi cuando Saúl se lanzó sobre su espada. Saúl vio que se acercaban los filisteos con sus carros de guerra y su caballería y me llamó y yo me puse a sus órdenes. Saúl me preguntó: ¿quién eres? Yo le respondí: soy una malecita. Entonces me ordenó: ven, acércate a mí, mátame. Estoy agonizando, pero no puedo morir. Yo lo ayudé a morir porque me di cuenta de que de todos modos no iba a vivir. Luego le quité la corona y el brazalete que tenía en el brazo, y aquí los tiene usted, mi señor. Una vez más David le preguntó: ¿de dónde dices que eres? Él respondió: soy hijo de una malecita que vino a vivir en Israel. Entonces David le dijo: ¿y cómo te atreviste a matar a quien Dios eligió como rey de su pueblo? Tú mismo reconoces tu culpa al decir: yo maté al elegido de Dios. Enseguida le ordenó David a uno de sus oficiales que matara a la malecita, y el oficial lo mató. Después de esto, David y sus hombres rompieron su ropa para mostrar su tristeza por la muerte de Saúl y Jonatán, y luego se echaron a llorar. Ayunaron y estuvieron muy tristes, pues también habían muerto muchos soldados israelitas. David entonó un canto para expresar su tristeza por la muerte de Saúl y Jonatán, y ordenó que ese canto se le enseñara a toda la gente de Judá. Ese canto aparece en el libro del Justo y dice así: pobre Israel, los valientes que eran tu orgullo cayeron muertos en las montañas. No se lo digan a nadie en Gad, ni lo cuenten por las calles de Ascalón. Que no se alegren las ciudades filisteas, ni haga fiesta esa gente idólatra. Que nunca más vuelva a llover en los campos y colinas de Gilboa. Fue allí donde se burlaron de los escudos de los valientes. Fue allí donde perdió su brillo el escudo de Saúl. Tanto las flechas de Jonatán como la espada de Saúl siempre estaban empapadas de sangre. Siempre se clavaban en la grasa de sus enemigos más valientes. Saúl y Jonatán, mis amigos más queridos, más rápidos que las águilas y más fuertes que los leones. Juntos disfrutaron de la vida, juntos sufrieron la muerte. Mujeres de Israel, lloren por Saúl, que las vestía con grandes lujos y las cubría con adornos de oro. ¿Cómo pudieron los valientes perder la vida en la batalla? Jonatán ha caído muerto en lo alto de la montaña. Qué triste estoy por ti, Jonatán. Yo te quería más que a un hermano. Mi cariño por ti fue mayor que mi amor por las mujeres.
¿Cómo pudieron los valientes perder la vida en la batalla? Después de esto, David consultó a Dios. ¿Puede regresar alguno de los pueblos de Judá? Y Dios respondió, claro que puede regresar, pero David insistió. ¿Y a qué pueblo iré? Dios le contestó, ve a Hebrón. David se fue a Hebrón con Ahinoam y Abigail, que eran sus dos esposas. Ahinoam era del pueblo de Jezreel y Abigail había sido esposa de Nabal. David se llevó también a sus soldados con sus familias y todos ellos vivieron en los pueblos cercanos a Hebrón. Entonces la gente de Judá fue a donde estaba David, le derramó aceite sobre la cabeza y así lo declararon rey de Judá. Y como le informaron que la gente de Jabes de Galaad había enterrado a Saúl, David envió a los de Jabes este mensaje: que Dios los bendiga por ser tan fieles al rey, pues hasta lo enterraron. Que Dios los trate siempre con mucho amor y que nunca los abandone. Yo también haré lo mismo por el bien que han hecho. Así que anímense y sean valientes, porque aunque Saúl ha muerto, ya la gente de Judá me hizo rey. Mientras tanto, Abner, que era hijo de Ner y había sido jefe del ejército de Saúl, se llevó a Isbosed al pueblo de Mahanaim. Como Isbosed era hijo de Saúl, allí lo declaró rey de todo Israel. Así fue como Isbosed reinó sobre Galaad, Jesuri, Jezreel, Efraín y Benjamín. Isbosed tenía 40 años de edad cuando comenzó a reinar, pero solo reinó 2 años. Los únicos que reconocieron a David como rey fueron los de Judá. Por eso David se quedó en Hebrón y fue rey de Judá durante 7 años y medio. Un día Abner y los ayudantes de Isbosed salieron de Mahanaim y fueron a Gabaón, donde había un depósito de aguas. Allí se encontraron con Joab, hijo de Zeruía, y con los ayudantes de David. Como los dos grupos estaban sentados uno frente al otro, Abner desafió a Joab y le dijo: deja que tus jóvenes peleen con los míos para ver quiénes son mejores. Joab aceptó el desafío y pasaron al frente 12 jóvenes de parte de Benjamín y de Isbosed y 12 de parte de David. Cuando uno agarró la cabeza de su contrario y le clavó la espada en las costillas, así que todos murieron al mismo tiempo. Entonces, ese lugar que está junto a Gabaón se conoce como el campo de las espadas. El resto de los soldados comenzó a pelear y los de David derrotaron a los de Abner. Con Joab estaban sus hermanos Abisaí y Asael. Como Asael podía correr muy rápido, comenzó a perseguir a Abner, y aunque encontraba a otros soldados enemigos, solo perseguía a Abner. Cuando Abner miró hacia atrás y lo vio, exclamó: vaya si eres tú, Asael. Y él le contestó: ¿y quién más podría ser? ¿Quién más podría ser? Entonces Abner le dijo: si lo que quieres es quitarme la espada, te aconsejo que te busques a otro. Asael no le hizo caso ni dejó de perseguirlo. Por eso Abner volvió a decirle: si no dejas de perseguirme, tendré que matarte. ¿Y qué le voy a decir a tu hermano Joab? Pero Asael siguió persiguiéndolo. Entonces Abner le clavó su espada en el estómago y lo atravesó de lado a lado. Asael cayó muerto de inmediato y todos los que llegaban a donde estaba tendido se detenían a verlo. Entonces Joab y Abisai se fueron tras Abner y al anochecer llegaron a un cerro llamado Amá, que está al frente de Guía, en el camino del desierto de Gabaón. Allí la gente de Benjamín se le unió a Abner y le dispusieron a pelear en lo alto del cerro, pero Abner le gritó a Joab: yo no, yo no, ya no nos matemos unos a otros. Ordénenles a tus soldados
que dejen de perseguirnos. Al fin de cuentas somos hermanos y lo único que vamos a sacar de todo esto es dolor y tristeza. Joab le contestó, te juro por Dios que si no hubiera dicho nada, mis hombres te habrían perseguido a ti y a los tuyos hasta el amanecer. Enseguida Joab tocó la trompeta y sus soldados dejaron de perseguir a los israelitas. A partir de ese momento dejaron de pelear contra ellos. Por su parte, Abner y su ejército caminaron toda la noche por la llanura de Arabá. Cruzaron el río Jordán por el atajo del Bitrón y finalmente llegaron a Mahanaín. Cuando Joab reunió a toda su gente, notó que además de haber perdido a Sael, también había perdido a otros 19 soldados de David. Sin embargo, ellos habían matado a 360 de la tribu de Benjamín que servían en el ejército de Abner. Joab y su gente enterraron a Sael en la tumba de su padre, la cual está en Belén. De allí se fueron caminando toda la noche. El día siguiente llegaron a Hebrón. La guerra entre las familias de Saúl y David duró mucho tiempo y David iba ganando más poder mientras que la familia de Saúl se debilitaba. En Hebrón David tuvo 6 hijos en este orden. Con Ahinoam, su esposa de Jezreel, tuvo a Amnón. Con Abigail, la viuda de Nabal, tuvo a Kilab. Con Maacá, la hija de Talmai, rey de Jesús, tuvo a Absalón. Con Agit tuvo a Adonías. Con Abital tuvo a Cefatías. Con Egla tuvo a Itrean. Como la guerra continuaba entre los seguidores de Saúl y los de David, Abner fue ganando poder sobre la familia de Saúl. Hasta llegó a tener relaciones sexuales con Rispa, hija de Aía, que había sido mujer de Saúl. Pero Isboset le reclamó, ¿por qué te acostaste con la mujer de mi padre? Entonces Abner se enojó tanto que le dijo a Isboset, ¿y cómo te atreves a reclamarme? ¿Qué te crees que soy yo? ¿Un simple perro al que no se le da nada por sus servicios? Yo le he servido fielmente a toda la familia de Saúl y también a sus hermanos y amigos. A ti mismo te he cuidado para que David no te atrapara. Pues ahora que Dios me castigue duramente si no hago que se cumpla la promesa de Dios a David, porque Dios le prometió que le daría el reino de Saúl y que lo haría rey de todo Israel y de Judá, desde Dan en la frontera norte hasta Beerseba en la frontera sur. Y Mosés se quedó callado, pues le tenía mucho miedo a Abner. Luego Abner mandó unos mensajeros a Hebrón para que le dijeran a David, haz un pacto conmigo y yo te ayudaré a que sea rey de todo Israel. David le contestó, me parece bien, haré un pacto contigo, pero con la condición de que cuando vengas me traigas a Mical, la hija de Saúl. Al mismo tiempo, David le envió a Isboset este mensaje, devuélveme a mi esposa Mical, pues yo se la compré a tu padre. El precio que pagué por ella fueron los 100 filisteos que maté. Como Mical vivía en Paltiel, hijo de Paltiel, hijo de Lais, y Boset mandó que se la quitaran. Pero Paltiel se fue llorando tras ella hasta que llegaron a un pueblo llamado Baurín. Allí Abner le dijo, ya basta de lloriqueos, vuelve a tu casa. Y Paltiel regresó. Luego Abner envió este mensaje a los jefes de Israel. Durante mucho tiempo ustedes han querido que David sea su rey. El momento ha llegado. Recuerden que Dios le prometió a David que por medio de él libraría a Israel de los filisteos y de todos sus enemigos. Abner habló también con la gente de Benjamín y él mismo fue a Hebrón con 20 hombres y le contó a David que todos en Israel y Benjamín estaban dispuestos a reconocerlo como rey. David hizo entonces una fiesta para Abner y sus soldados. Y durante la fiesta Abner le dijo a su majestad, permítame reunir a todos los israelitas para que hagan un pacto con usted y así pueda usted ser su rey. David se lo permitió y Abner salió de Hebrón. En ese momento llegaron Joab y los soldados de David. Venían de una batalla y traían mucha riqueza que les habían quitado a sus enemigos. Cuando Joab supo que Abner había estado hablando con Saúl y que David lo había dejado ir tranquilamente, fue a verlo y le dijo, pero ¿qué ha hecho su majestad? ¿Cómo pudo usted dejar que Abner se fuera tan tranquilo? Se sabe que todo lo que Abner le ha dicho es mentira. Él solo ha venido a espiar. En cuanto Joab salió de hablar con David, mandó a decirle a Abner que regresara, pero sin decírselo a David. Abner ya había llegado al pozo de Sirá, pero regresó a Hebrón.
Tan pronto como llegó a la entrada de la ciudad, Joab lo llamó aparte como si tuviera algo que decirle a solas, y le clavó un cuchillo en el estómago. Fue así como Joab y su hermano Abisai se desquitaron de la muerte de su hermano Asael en la batalla de Gabaón. Cuando David supo lo que había pasado, dijo: juro por Dios que ni yo ni mi gente tenemos la culpa de la muerte de Abner. Que Dios castigue a Joab y a toda su familia, que entre ellos siempre haya enfermos, que la piel se les pudre, sus heridas no se cierren, que haya entre ellos cojos y que se mueran de hambre o que los maten en la guerra. Luego David les dijo a Joab y a todos los que estaban con él: en señal de tristeza rompan la ropa que llevan puesta y vístanse con ropas ásperas y lloren por Abner. Abner fue enterrado en Hebrón. El día que lo enterraron, el rey David iba delante del grupo. Toda la gente lloraba mucho y también el rey lloraba sin consuelo ante la tumba de Abner y decía: Abner, no merecías morir así. Bien pudo haber escapado. También pudo haberse defendido. En cambio, murió asesinado. La gente no dejaba de llorar. Y todo el día le hicieron a David que comiera algo, pero David le respondía: no comeré nada antes de que anochezca. Que Dios me castigue muy duramente si lo hago. Esto que dijo el rey le pareció bien a la gente, ya que todo lo que David hacía les agradaba. La gente se dio cuenta de que el rey no era culpable de la muerte de Abner. Luego el rey les dijo a sus oficiales: ¿se dan cuenta de que hoy ha muerto en Israel un gran hombre? ¿De qué me sirve ser el rey si no puedo evitar que Joab y Abisai, no pude evitar que Joab y Abisai lo mataran? Que Dios les dé su merecido por la maldad que cometieron. Jonatán había tenido un hijo al que le puso por nombre Mefi-Boset. Cuando llegaron las noticias de que Saúl y Jonatán habían muerto en Jezreel, la niñera de Mefi-Boset tomó al niño y huyó, pero por las prisas Mefi-Boset se cayó y se quedó cojo. El niño tenía entonces 5 años de edad. Cuando Mefi-Boset supo que había matado a Abner en Hebrón, se preocupó mucho, pues se dio cuenta de que ya no podría seguir siendo rey. Todos en Israel también se preocuparon. Isbosé había puesto al frente de su ejército a 2 hombres de Beerot llamados Bahaná y Recab, que eran hijos de Rimón. Estos 2 hombres habían sido jefes de una banda de ladrones. Aunque la gente de Beerot se había ido a Gitaín y allí se les consideraba extranjeros, ellos se consideraban miembros de la tribu de Benjamín. Bahaná y Recab fueron a la casa de Isboset y entraron como si fueran a comprar trigo. Como era la hora en que hacían más calor, lo encontraron durmiendo, entonces le clavaron un cuchillo en el estómago, le cortaron la cabeza y luego huyeron sin que nadie los viera. Caminaron toda la noche por el camino de Arabá hasta llegar a Hebrón. Una vez allí, le llevaron a David la cabeza de Isbosé y le dijeron: aquí tiene su majestad la cabeza de Isbosé, hijo de su enemigo Saúl, que quería matarlo. Dios ya le ha dado a Saúl su merecido, pues todos sus hijos están muertos. Pero David le contestó: así como Dios me ha protegido del mal, yo les juro que ustedes merecen la muerte por haber hecho esto. Al que me dio la noticia de que Saúl había muerto, lo agarré y lo maté en Ciclad. Con más razón los mataré a ustedes, que son unos malvados y mataron en su propia cama a un buen hombre. Enseguida David ordenó que mataran a Bahaná y a Recab, y sus hombres les cortaron las manos y los pies y los colgaron junto al depósito de agua que está en Hebrón. Luego enterraron la cabeza de Isbosé en Hebrón, en la tumba de Abner. Después de esto, todas las tribus de Israel fueron a Hebrón para hablar con David, y los líderes le dijeron: Su Majestad, nosotros somos familiares de usted.
Queremos que sea nuestro rey. Aun cuando Saúl era el rey, usted era el verdadero líder de Israel. Ahora se ha cumplido la promesa de Dios de que usted llegaría a ser nuestro líder y nuestro jefe. Entonces David hizo un pacto con ellos y puso a Dios como testigo. Por su parte, los líderes de Israel derramaron aceite sobre la cabeza de David y lo declararon su rey. David tenía 30 años cuando empezó a reinar. En Hebrón fue rey de Judá durante 7 años y medio, y en Jerusalén fue rey de todo Israel y de Judá durante 33 años. Así que su reinado duró 40 años. Después de esto, el rey y sus soldados fueron a atacar a los jebuseos que vivían en Jerusalén. Los jebuseos estaban seguros de que David no podría conquistar la ciudad, así que le dijeron en son de burla: a esta ciudad no entrarás. Nos bastan los ciegos y los cojos para impedírtelo. Pero David les dijo a sus hombres: ataquen a los jebuseos, entren por el canal del agua y maten a mis enemigos. Se creen protegidos por los ciegos y los cojos, a quienes odio con toda mi alma. De ahí viene el dicho: ni los ciegos ni los cojos podrán entrar al templo. Luego de haber conquistado la fortaleza de Sión, David se quedó a vivir en Jerusalén y la llamó Ciudad de David. Más tarde construyó alrededor de la ciudad una muralla, la cual iba desde la rampa hasta el palacio. Cada día David tenía más y más poder, pues el Dios Todopoderoso lo ayudaba. David sabía que Dios le había dado ese poder y que lo había hecho rey de Israel por amor a su pueblo. Hiram, el rey de Tiro, envió gente que sabía construir con madera y piedra. Con ellos envió madera para que le hicieran a David un palacio en Jerusalén. David se fue de Hebrón para ir a vivir a Jerusalén. Allí tuvo más esposas. Los hijos que tuvo con ellas fueron Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibhar, Elisua, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliada, Elifelet. Cuando los filisteos supieron que David ya era rey de todo Israel, se unieron para atacarlo y fueron al valle de Refaim. Pero David se enteró y se fue a uno de sus refugios. Allí consultó a Dios: si salgo a pelear contra los filisteos, ¿me ayudarás a vencerlos? Y Dios le contestó: claro que sí, yo te ayudaré a vencerlos. Entonces David salió a Baal Perasim y allí venció a los filisteos. Los filisteos huyeron y dejaron tirados sus ídolos, así que David y sus hombres los recogieron. A ese lugar David lo llamó Baal Perasim, pues dijo: Dios es fuerte como la corriente de un río, pues me abrió el camino para vencer a mis enemigos. Pero los filisteos volvieron a atacar a David y ocuparon todo el valle de Refaim. David volvió a consultar a Dios y Dios le respondió: no los ataques de frente, rodéalos y atácalos por detrás. Cuando llegues a donde están los árboles de bálsamo, oirás mis pasos en la punta de los árboles. Esa será la señal para que te lances al ataque. Ahí me verás ir delante de ti y destruir el ejército filisteo. Así lo hizo David, y ese día venció a los filisteos desde Cueva hasta Hueser. David volvió a reunir a sus mejores hombres, que eran como 30,000. Salió con ellos de Baalá de Judá para llevarse a Jerusalén el cofre del pacto. Ante este cofre se ora al Dios Todopoderoso que reina entre los querubines. El cofre del pacto estaba en la casa de un hombre llamado Abinadab. En esta casa estaba en la punta de la colina. Cuando sacaron de allí el cofre, lo pusieron sobre una carreta nueva que iban guindando Usa y Ahio, hijos de Abinadab,
Abinadab, Ahío iba delante del cofre. David y todos los israelitas iban danzando y cantando muy alegres delante de Dios, al son de la música de arpas, panderos, platillos, castañuelas y otros instrumentos de madera y cuerdas. Cuando llegaron a un lugar donde se limpiaba el trigo, se tropezaron los bueyes que jalaban la carreta. Usa sostuvo con su mano el cofre para que no se cayera, pero Dios se enojó mucho contra Usa por haber tocado el cofre y allí mismo le quitó la vida. David se enojó mucho porque Dios le había quitado la vida a Usa, partiéndolo en dos, y por eso llamó a ese lugar Pérez Usa. Pero luego sintió miedo y dijo, ya no me atrevo a cuidar el cofre de Dios. Y David no se atrevió a llevar el cofre de Dios a Jerusalén. Así que lo dejó en casa de Obed-Edom, que vivía en Gad. El cofre de Dios se quedó allí 3 meses y durante ese tiempo Dios bendijo a Obed-Edom y a todos sus familiares. Alguien fue a decirle a David, ¿cómo Obed-Edom tiene en su casa el cofre del pacto? Dios lo ha bendecido mucho, lo mismo que a sus familiares, y le he dado más de lo que tenía. Entonces David fue a la casa de Obed-Edom para llevarse el cofre a Jerusalén. Hizo una gran fiesta. Cada vez que que llevaban el cofre, daban 6 pasos. David ofrecía a Dios un toro y un ternero. Para agradarle a Dios, David danzaba con mucha alegría. Llevaba puesto solo una túnica sacerdotal de lino, y así entre gritos de alegría y toques de trompeta, David y todos los israelitas llevaron el cofre de Dios a Jerusalén. Mical, la hija de Saúl, estaba en la ventana del palacio cuando el cofre de Dios iba entrando a la ciudad, y se disgustó mucho al ver cómo el rey David saltaba y danzaba para agradar a Dios. El cofre de Dios fue llevado a una carpa que David había preparado, y allí David le presentó a Dios muchas ofrendas de animales y de vegetales. Luego bendijo al pueblo en nombre de Dios, y a cada uno de los presentes le dio un pan de harina, uno de diátiles y otro de pasas. Después de eso, todos se fueron a su casa. También David se fue a su casa y al llegar empezó a bendecir a su familia, pero Mical le dijo, hoy has hecho el ridículo, no te has portado a la altura de un rey. Con los sabios que dabas, hasta la última de tus sirvientas te vio el trasero. Realmente te has portado como una persona vulgar y sin vergüenza. Sí, dancé, lo hice para agradar a Dios. Y recuerda que Dios, quien rechazó a tu padre y a tu familia, además fue Dios mismo quien me eligió como rey de su pueblo. Y si a ti te parece que me rebajo, pues seguiré rebajándome. Pero aún así, esas sirvientas que dices comprenderán por qué lo hago y me honrarán. Y Dios castigó a Mical, por eso ella nunca tuvo hijos. Dios ayudó a David para que lograra la paz con sus enemigos y pudiera vivir tranquilo en su palacio. Entonces David le dijo al profeta Natán, no está bien que yo viva en un palacio de madera finas mientras el cofre del pacto de Dios está en una carpa. Natán le contestó, haz lo que creas más conveniente, pues Dios te apoya en todo. Sin embargo, Dios habló con Natán esa misma noche y le dijo, ve y dile a David de mi parte lo siguiente. ¿Cómo está eso de que tú quieres construirme una casa? Dime cuándo les pedí a los jefes de Israel que me hicieran una casa de madera finas, si desde que los saqué a ustedes de Egipto siempre he vivido en una carpa. Yo soy el Dios Todopoderoso.
yo soy quien te puso al frente de mi pueblo cuando eras un simple pastor de ovejas. Yo soy quien siempre te ha cuidado y te ha ayudado a derrotar a tus enemigos. Yo soy también quien te hará muy famoso en este mundo. También a mi pueblo Israel le he dado un lugar donde pueda vivir en paz. Nadie volverá a molestarlos ni a hacerles daños como cuando los gobernaban los jueces. Tú por tu parte vivirás en paz con tus enemigos. Además, yo haré que de tus descendientes salgan los reyes de Israel. Después de tu muerte, yo haré que uno de tus hijos llegue a ser rey de mi pueblo. A él sí lo dejaré que me construya una casa y haré que su reino dure para siempre. Yo seré para él como un padre y él será para mí como un hijo. Si se porta mal, lo castigaré como castiga un padre a su hijo, pero nunca lo abandonaré como abandoné a Saúl. Además, yo haré que el reino de tus hijos sea firme y dure para siempre. Natán fue y le dio el mensaje a David. Entonces David fue a la carpa donde estaba el cofre, se sentó delante de Dios y le dijo, mi Dios, ¿cómo puedes darme todo eso si mi familia y yo valemos tan poco? ¿Y cómo es posible que prometas darme aún más y que siempre bendecirás a mis descendientes? ¿Qué más te puedo decir, Dios mío, si tú me conoces muy bien? Tú me dejas conocer tus grandes planes porque así lo has querido. Qué grande eres, Dios mío. Todo lo que de ti sabemos es verdad. No hay ningún otro Dios como tú, ni existe tampoco otra nación como tu pueblo Israel. ¿A qué otra nación la libraste de la esclavitud? ¿A qué otra nación la hiciste tan famosa? Tú hiciste muchos milagros en favor nuestro y arrojaste lejos lejos de nosotros a las naciones y a sus dioses. Así hemos llegado a ser tu pueblo y tú nuestro Dios, y esto será así por siempre. Mi Dios, yo te pido que le cumplas a mis descendientes estas promesas que nos acabas de hacer. Haz que ellos se mantengan en tu servicio para que tu nombre sea siempre reconocido y que todo el mundo diga, el Dios de Israel es el Dios Todopoderoso. Dios mío, yo me atrevo a pedirte esto porque tú has dicho que mis descendientes serán siempre los reyes de tu pueblo. Te ruego que los bendigas para que siempre te sirvan. Tú eres Dios y lo que dices es verdad. Por eso estoy seguro de que cumplirás lo que has prometido. También sé que si tú los bendices, ellos te servirán para siempre. Poco tiempo después, David atacó a los filisteos, les quitó la ciudad de Metec, Hamá, y los tuvo bajo su poder. También derrotó a los moabitas, los hizo acostarse en fila y de cada 3 soldados a 2 los mataba y a uno le perdonaba la vida. Así fue como los moabitas tuvieron que reconocer a David como su rey y pagarle impuestos. Hadad-Ezer estaba por recuperar el control sobre la región del río Éufrates, pero David lo derrotó. Este Hadad-Ezer era hijo de Rehobat y rey de Soba. Como resultado de la batalla, David tomó presos a 1,700 jinetes y a 20,000 soldados de a pie. A la mayoría de los caballos le rompió las patas y solo dejó sanos a 100. Los arameos que vivían en Damasco vinieron a ayudar al rey Hadad-Ezer, pero David mató a 22,000 de ellos. Luego puso guardias entre los arameos que vivían en Damasco y también ellos tuvieron que reconocer a David como rey y empezar a pagar impuestos. David tomó los escudos de oro que traían los oficiales de Hadad-Ezer y se los llevó a Jerusalén. También se llevó todo el bronce de las ciudades que gobernaba Hadad-Ezer, desde Betad hasta Berotai. Así fue como le daba siempre Dios le daba siempre la victoria a David. Hadad-Ezer había peleado muchas veces contra Tobi, rey de Amad. Por eso cuando Tobi supo que David había derrotado al ejército de Hadad-Ezer, envió a su hijo Joram a saludar y a felicitar al rey David por su triunfo. Joram le llevó a David regalos de oro, plata y bronce.
David le entregó todo esto a Dios junto con el oro y la plata de las naciones que había conquistado: Edom, Moab, Amón, Filistea, Amalek y Sobá. Y David se hacía más y más famoso. En cierta ocasión mató a 18,000 edomitas en el Valle de la Sal. Luego puso guardias por todo su territorio y así los edomitas lo reconocieron como rey. Dios seguía dándole victorias a David y como rey de los israelitas. David siempre fue bueno y justo con ellos. Los principales asistentes de David fueron los siguientes: Joab, hijo de Zeruía, que era jefe del ejército; Josafat, hijo de Ahilud, que era secretario del reino; Sadoc, hijo de Ahiatud; Abimelech, hijo de Abiatar, que eran sacerdotes; Seraías, que era su secretario personal; Beanías, hijo de Joidá, jefe del grupo filisteos al servicio del rey; y los hijos de David, que eran sacerdotes. Un día David les preguntó a sus asistentes y consejeros: ¿vive todavía algún familiar de Saúl a quien yo pueda ayudar en memoria de Jonatán? Entonces llamaron a Siba, que había estado al servicio de Saúl. Cuando Siba llegó a la presencia de David, éste le dijo: ¿Eres tú, Siba? Y él respondió: para servir a su majestad. Y el rey David le preguntó: ¿vive todavía algún familiar de Saúl? Dios ha puesto en mi corazón un gran deseo de ayudarlo. Siba le contestó: aún vive un hijo de Jonatán que no pudo caminar. Se llama Mefiboset. David le preguntó dónde estaba y Siba le respondió: vive en Lodebar, en la casa de Maquir, hijo de Amiel. El rey mandó traer a Mefiboset, y cuando Mefiboset llegó al palacio, se inclinó delante de David en señal de respeto. Entonces David exclamó: Mefiboset. Para servir a su majestad, respondió. David le dijo: no tengas miedo. En memoria de tu padre Jonatán, voy a cuidar de ti. Voy a devolverte todas las tierras de tu abuelo Saúl, y de ahora en adelante comerás en mi mesa. Mefiboset volvió a inclinarse delante de David y dijo: ¿a qué se debe que su majestad me trate así? Un perro muerto y yo somos la misma cosa. Entonces el rey llamó a Siba y le dijo: todo lo que antes fue de Saúl y de su familia, voy a dárselo a Mefiboset. Quiero que tú y tus hijos y sirvientes trabajen la tierra de Mefiboset y le den todo lo que cosechen para que nunca le falte comida, aunque de todos modos él siempre comerá en mi mesa. Como Siba tenía 15 hijos y 20 sirvientes, le dijo al rey: yo estoy para servir a su majestad, así que haré todo lo que usted ordene. Y desde ese momento, Siba y todos sus familiares quedaron al servicio de Mefiboset y de su hijo Micaías. Como Mefiboset no podía caminar, se quedó a vivir en Jerusalén y siempre comía en la mesa de David como uno más de sus hijos. Poco tiempo después murió el rey de los amonitas y en su lugar reinó su hijo Anún. Y David dijo: voy a tratar a Anún como con la misma bondad con que me trató Naas, su padre. Enseguida envió David mensajeros a Anún para que lo consolaran por la muerte de su padre. Pero cuando los mensajeros llegaron a la tierra de los amonitas, los jefes de los amonitas le dijeron a Anún: ¿de veras cree su majestad que David envió a sus mensajeros para consolarlo? Claro que no, los envió como espías para que luego pueda conquistar nuestra ciudad. Entonces Anún mandó que apresaran a los mensajeros de David y que los avergonzaran cortándoles la mitad de la barba, y que los mandaran de regreso a su tierra desnudos de la cintura para abajo.
Los mensajeros regresaron muy avergonzados y cuando David lo supo, les mandó a decir, quédense en Jericó y no regresen hasta que les crezca la barba. Los amonitas se enteraron de que David se había enojado mucho. Entonces encontraron a algunos arameos de Rehob y Sobá para que se unieran a ellos y pelearan contra David. También contrataron a 1,000 hombres del rey Maacá y a 12,000 hombres de Tob. Los arameos enviaron a 20,000 soldados y se quedaron en el campo junto a los soldados de Tob y Maacá. Por su parte, los amonitas salieron a la guerra y se formaron a la entrada de la ciudad. David se dio cuenta de esto y envió a la batalla a Joab junto con todo su ejército y sus mejores soldados. Y cuando Joab vio que los arameos iban a atacar por un lado y los amonitas por el otro, eligió a los mejores soldados israelitas y atacó a los arameos. El resto de su ejército lo dejó a las órdenes de su hermano Abisai para que peleara contra los amonitas y le dijo, si ves que los arameos me están ganando, irás a ayudarme. Si por el contrario veo que los amonitas te están ganando, yo te ayudaré. Tú esfuérzate y ten valor. Luchemos por nuestra gente y por las ciudades y que Dios haga lo que parezca mejor. Joab y sus hombres pelearon contra los arameos y los hicieron huir. Cuando los amonitas vieron que los arameos estaban huyendo, también ellos huyeron de Abisai y corrieron a refugiarse en su ciudad. Entonces Joab dejó de combatirlos y regresó a Jerusalén. Al ver los arameos que los israelitas los habían derrotado, reunieron a todos sus ejércitos. Adaezer mandó llamar a los arameos que estaban del otro lado del Éufrates y ellos vinieron a Elam. Al frente de ellos iba Sobá, que era el jefe del ejército de Adaezer. Cuando David supo esto, reunió a todo el ejército de Israel, cruzó el río Jordán y llegó a Elam. Los arameos se formaron frente a David y empezó la batalla. David mató a 700 soldados que guiaban carros de guerra y 40,000 soldados de caballería. También mató a Sobá, jefe del ejército arameo. Entonces los arameos huyeron de los israelitas. Cuando todos los reyes que estaban bajo el poder de Edaezer vieron que David lo había derrotado, hicieron la paz con Israel y quedaron al servicio de David. Los arameos, por su parte, no volvieron a ayudar a los amonitas. Llegó la primavera, que era cuando los reyes salían a la guerra. Ese año David envió a Joab y a los jefes de su ejército a pelear contra los amonitas, pero él se quedó en Jerusalén. Y Joab y todos sus hombres vencieron a los amonitas y conquistaron la ciudad de Rabá. Una tarde, después de haber descansado un poco, David se levantó y comenzó a pasear por la azotea de su palacio. De pronto vio que una mujer muy hermosa se estaba bañando. David mandó enseguida que uno de sus sirvientes a preguntar quién era ella. El sirviente volvió y le dijo que se llamaba Betsabé, hija de Eliam, y que estaba casada con un hitita llamado Urías. Entonces David mandó a traerla y cuando se la llevaron tuvo relaciones sexuales con ella. Luego ella regresó a su casa, pues apenas había tenido su periodo de menstruación y estaba cumpliendo con los ritos de purificación. Betsabé quedó embarazada, así que mandó a decirle a David que iba a tener un hijo suyo. Al oír esto, David le ordenó a Joab que le mandara a Urías el hitita, pues quería hablar con él. Joab así lo hizo. Y cuando Urías llegó, David le preguntó cómo estaban Joab y el ejército y cómo iba la guerra.
Luego le ordenó que fuera a descansar a su casa. En cuanto Urías salió del palacio, el rey le envió de lo mejor de su comida y bebida. Pero Urías no fue a su casa, sino que se quedó a dormir en la entrada del palacio junto con los soldados de la guardia personal del rey. Al día siguiente le informaron a David que Urías no había dormido en su casa. Entonces David lo mandó llamar y le preguntó, ¿por qué no dormiste en tu casa? Y Urías le contestó, mal haría yo en ir a mi casa a comer, beber y tener relaciones sexuales con mi esposa mientras el cofre del pacto de Dios y todo el ejército está en el campo de batalla. Mal haría yo en dormir cómodamente en mi casa mientras Joab y sus soldados duermen al aire libre. Yo no puedo hacer algo así. Entonces David le dijo a Urías, quédate aquí por lo menos esta noche y mañana volverás al campo de batalla. Y enseguida lo invitó a comer y beber hasta emborracharlo. David creía que así Urías se iría a su casa. Pero aunque Urías se quedó en Jerusalén hasta el día siguiente, tampoco esa noche durmió en su casa, sino que de nuevo se quedó con los soldados de la guardia personal del rey. Por la mañana David escribió una carta y se la dio a Urías para que se la entregara a Joab. La carta decía, pon a Urías en el frente, donde la batalla sea más dura y peligrosa. Luego déjalo solo para que lo maten. Joab así lo hizo. Cuando ya había rodeado con su ejército la ciudad de Rabá, puso a Urías a pelear donde estaban los soldados enemigos más valientes. Cuando esos soldados salieron a pelear contra los hombres de Joab, mataron a algunos de los soldados de David, y entre ellos a Urías. Entonces Joab mandó un mensajero a darle la noticia a David. Le dijo, cuando le cuentes al rey que algunos de sus hombres murieron en batalla, seguramente se enojará y te dirá, ¿por qué se acercaron tanto al muro de la ciudad? ¿No saben que de la muralla lanzan flechas? Acuérdense de Abimelech, el hijo de Jeroboset. Tanto se acercó al muro durante la batalla en Tebes que una mujer le dejó caer una piedra de molino y lo mató. Si te dice esto, tú le responderás, también ha muerto Urías, el hitita, que tan fielmente servía a su majestad. El mensajero se presentó ante David y al darle la noticia todo sucedió como Joab había dicho. Y entonces el mensajero le dijo, los enemigos nos están ganando. Y hasta salieron de la ciudad a pelear en el campo. Pero los hicimos retroceder hasta el portón de la ciudad. Desde el muro de la ciudad nos disparaban flechas y algunos de nuestros mejores hombres cayeron muertos. Entre ellos también murió Urías, el hitita que tan fielmente servía a su majestad. David le contestó, dile a Joab que no se preocupe. En la guerra cualquiera puede morir. Tú anímalo y dile que siga atacando la ciudad hasta que la conquiste. Cuando la mujer de Urías supo que su esposo había muerto, se puso muy triste. Pero luego de que ella guardó el luto acostumbrado, David mandó a llamarla y se casó con ella. Tiempo después ella tuvo un hijo. Sin embargo, a Dios no le gustó lo que David había hecho. Entonces Dios envió al profeta Natán para que le diera a David este mensaje. En cierta ciudad había dos hombres. Uno de ellos era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchas ovejas y muchas vacas. En cambio, el pobre solo tenía una ovejita. La había comprado y él mismo la había criado y cuidado como si fuera su propia hija. Tanto quería ese hombre a la ovejita que hasta le daba de comer de su mismo plato y la dejaba recostarse y dormir en su pecho. Y así la ovejita fue creciendo junto con los hijos de ese hombre. Un día llegó un valiente a la casa del rico y el rico lo invitó a comer, pero como no quería matar ninguna de sus ovejas ni de sus vacas, le quitó al pobre su ovejita y la mató para darle de comer a su visitante.
Al oír esto, David se enojó muchísimo contra el hombre rico y le dijo a Natán, pero ¿cómo pudo hacer eso? Ese hombre no tiene sentimientos. Te juro por Dios que ahora tendrás que pagarle al pobre 4 veces más de lo que vale la ovejita y además merece la muerte. Entonces Natán le dijo, pues tú, David, eres ese hombre. Y ahora el Dios de Israel quiere que oigas esto. Yo te hice rey de todo mi pueblo, yo te cuidé para que Saúl no te matara, hasta te di su palacio y sus mejores y sus mujeres, y aún te habría dado mucho más si tú así lo hubieras querido. ¿Por qué te burlaste de mí, que soy tu Dios? ¿Por qué hiciste lo que yo pro, lo que yo prohíbo? En realidad no fueron los amonitas quienes mataron a Uría, lo mataste tú y lo hiciste para quedarte con su mujer. Pero ahora por haberte burlado de mí, por haberle quitado a Uría su mujer, siempre habrá en tu familia muertes violentas. Tus propios hijos te harán sufrir mucho. Si a escondidas tuviste relaciones sexuales con la mujer de otro, yo haré que otro tomen a tus mujeres y se acuesten con ellas delante de todo el mundo. David le dijo a Natán, reconozco que he pecado contra Dios y que he hecho lo que a él no le gusta. Natán le contestó, por eso mismo Dios te ha perdonado y no vas a morir, pero por haberte burlado de él no vivirá el hijo que tuviste con Bexabé. Después de decir esto, Natán se fue a su casa. En efecto, Dios hizo que el niño se enfermara gravemente. David no comía nada y se pasaba toda la noche tirado en el suelo rogándole a Dios que curara al niño. Sus consejeros le pedían que se levantara del suelo y comiera, pero David se negaba a hacerlo. Al séptimo día el niño murió. Los consejeros no se atrevían a decirle nada a David porque pensaban, si cuando el niño aún vivía le pedíamos que comiera y no nos hacía caso, ahora que el niño ya murió es capaz de hacer una tontería. Pero David se dio cuenta de que sus consejeros le ocultaban algo y comprendió que su hijo ya había muerto. Entonces dijo, ya murió el niño, ¿verdad? Y los consejeros le contestaron, sí, ya murió. De inmediato David se levantó del suelo y se bañó, se perfumó y se cambió de ropa. Luego fue a adorar a Dios a la carpa donde estaba el cofre del pacto, y cuando regresó a su casa pidió que le sirvieran de comer y comió. Sus consejeros le preguntaron, ¿por qué haces esto, su majestad? Cuando el niño aún vivía, usted no comía y lloraba mucho por él, y ahora que ha muerto, usted se levanta y se pone a comer. David les contestó, mientras el niño aún vivía, yo no comía y lloraba porque creía que Dios me tendría compasión y sanaría a mi hijo. Pero ahora que ya ha muerto, ¿qué gané con no comer? No puede devolverle la vida ni hacer que vuelva a estar conmigo. Más bien, algún día yo moriré e iré a reunirme con él. David fue a consolar a Bexabé y tuvo relaciones sexuales con ella. Con el tiempo ella tuvo un hijo y David le puso por nombre Salomón. Fue tanto el amor de Dios por el niño que envió al profeta Natán para que les dijera, en mi honor este niño se llamará Edidías, que significa amado de Dios. Mientras tanto, Joab había seguido atacando la ciudad de Rabat, pues allí vivía el rey de los amonitas. Cuando ya estaba por conquistarla, mandó a decirle a David, después de muchos días de atacar a Rabat, no he permitido que sus habitantes tengan paso a sus depósitos de agua. Ya estamos por entrar a la ciudad, así que reúna su majestad todo su ejército y venga a tomar la ciudad. De lo contrario, yo tendría que tomarla y le pondría mi nombre. Entonces David reunió a todo su ejército y atacó y conquistó la ciudad de Rabat. David le quitó al rey la corona, la cual era de oro, pesaba 33 kilos y tenía una piedra preciosa. David le quitó a la corona esa piedra preciosa y la puso en su propia corona
y se llevó además gran parte de las riquezas de la ciudad. A la gente que vivía en la ciudad la sacó de allí y la condenó a trabajos forzados. La obligó a usar sierras, picos y hachas de hierro. También la obligó a hacer ladrillos como lo había hecho con toda la ciudad, las ciudades amonitas que había conquistado. Después de esto, David y su ejército regresaron a Jerusalén. Uno de los hijos de David, que se llamaba Absalón, tenía una hermana muy hermosa llamada Tamar. Otra de los hijos de David, que se llamaba Amnón, se enamoró perdidamente de ella. Como Tamar era todavía muy joven y no había tenido relaciones sexuales, Amnón no encontraba la manera de estar a solas con ella. Eso lo angustiaba tanto que hasta se deprimió. Amnón tenía un amigo muy astuto y malicioso que se llamaba Jonadab. Además de ser su amigo, Jonadab era su primo, pues era hijo de Sima, el hermano de David. Un día, Jonadab le dijo a Amnón: dime, ¿por qué cada día te noto más decaído? Si eres el hijo del rey, ¿qué te puede faltar? Y Amnón le contestó: es que estoy enamorado de Tamar y es mi media hermana. Jonadab le aconsejó: pues métete en la cama y haz como si estuvieras muy enfermo. Y cuando tu padre venga a verte, pídele que mande a tu hermana Tamar. Dile que necesitas a alguien que te prepare la comida y te la dé en la boca. Amnón fue entonces a acostarse, fingiéndose muy enfermo. Cuando el rey llegó a visitarlo, Amnón le dijo: por favor, deja que mi hermana Tamar venga a prepararme unos panes y me dé a comer en la boca. David mandó llamar a Tamar y le dijo: ve a la casa de tu hermano Amnón y hazle de comer. Tamar fue a la casa de Amnón y lo encontró acostado. Entonces tomó harina, preparó la masa, hizo panes y los puso a hornear. Mientras tanto, Amnón no le quitaba la vista de encima. Cuando el pan estuvo listo, Tamar lo puso sobre la mesa. Pero Amnón no quiso levantarse a comer, sino que le dijo a Tamar: ordena a los sirvientes que salgan de aquí. En cuanto los sirvientes salieron, Amnón le dijo a Tamar: tráeme el pan a la cama y dame de comer en la boca. Tamar tomó el pan y se lo llevó a su hermano hasta la cama. Pero cuando ya estuvo cerca, Amnón la agarró por la fuerza y le dijo: ven, hermanita, acuéstate conmigo. Tamar le contestó: no, hermano mío, no me obligues a hacer algo tan malo y vergonzoso. Aquí en Israel eso no se hace. Si me violas, yo tendré que vivir con esa vergüenza y tú quedarás en Israel como un malvado. Yo te ruego que le pidas al rey que me deje ser tu esposa. Estoy segura de que él la aceptará. Pero Amnón no le hizo caso y como era más fuerte que ella, la forzó a tener relaciones sexuales con él. Sin embargo, cuando terminó, la despreció más de lo que antes la había deseado. Entonces le gritó: lárgate de aquí. Ella le suplicaba: no, hermano mío, no me despidas así. Si lo que has hecho ya es malo, echarme de aquí será peor. Pero Amnón no le hizo caso. Al contrario, llamó a una de sus sirvientas y le ordenó: saque de aquí a esta mujer y luego cierra bien la puerta. El sirviente echó de la casa a Tamar y luego cerró la puerta. Tamar llevaba puesto un vestido largo y de colores, pues así se vestían las hijas de los reyes de Israel que todavía eran solteras. Pero al verse en la calle, se echó ceniza sobre la cabeza y rompió su vestido para demostrar su vergüenza. Luego se fue llorando y gritando por todo el camino, agarrándose la cabeza. Cuando Absalón lo supo, la tranquilizó y le dijo: hermanita, lo que Amnón ha hecho contigo es terrible, pero no le guardes rencor, porque es tu hermano. Desde entonces Tamar se fue a vivir en la casa de su hermano Absalón, pero siempre prefería estar sola. Cuando David se enteró de lo que había pasado, se puso muy enojado. Sin embargo, no castigó a Amnón, pues era su hijo mayor y lo quería mucho.
Absalón, por su parte, dejó de hablarle a Amnón, pues lo odiaba por haber violado a su hermana. Pasaron 2 años. Un día, Absalón invitó a todos los hijos del rey a Baalasor, cerca de Efraín. Allí había fiesta porque era la época en que se cortaba la lana a las ovejas. Absalón mismo fue a invitar al rey y le dijo: me gustaría que su majestad y la gente de su servicio vinieran a celebrar conmigo el corte de lana de mis ovejas. Pero el rey le contestó: hijo mío, te agradezco la invitación, pero si vamos todos vas a gastar mucho dinero. Absalón insistió en invitar a David, pero él no quiso ir. Sin embargo, le dio su bendición. Entonces Absalón le propuso: si usted no puede ir, al menos permita que vaya mi hermano Amnón. David le preguntó: ¿y por qué tanto interés en Amnón? Pero tanto presionó Absalón al rey que al fin dejó que Amnón y sus otros hijos fueran a la fiesta. Allí Absalón les dijo a sus sirvientes: vigilen bien a Amnón, y cuando ya esté muy borracho y yo les diga que lo maten, mátenlo. No tengan miedo que lo van a matar porque yo lo ordeno. Los sirvientes de Absalón cumplieron sus órdenes. Cuando los otros hijos del rey vieron muerto a Amnón, montaron en sus mulas y salieron huyendo. Todavía estaban ellos en camino cuando alguien le avisó a David que Absalón había matado a todos sus hijos. Al oír esto, el rey se levantó de su trono y en señal de dolor rompió su ropa y se tiró al suelo. Todos los que estaban a su alrededor hicieron lo mismo. Pero Jonadab, el sobrino de David, le dijo: no crea su majestad todo lo que le han dicho. Estoy seguro de que no todos sus hijos han sido asesinados, sino solamente Amnón. Esto es algo que Absalón ya tenía planeado desde el día que Amnón violó a Tamar. En ese momento un vigilante fue a decirle a David: por el camino de Horonaim, a un costado del cerro, viene mucha gente. Entonces Jonadab le dijo: su majestad puede ver que yo estaba en lo cierto. Sus hijos han vuelto con vida. No había terminado Jonadab de hablar cuando entraron los hijos del rey y se echaron a llorar. También el rey y sus ayudantes empezaron a llorar amargamente. Durante muchos días David lloró la muerte de su hijo Amnón, aunque también extrañaba mucho a Absalón. Pero Absalón huyó a Gesur y se quedó allí 3 años, bajo la protección del Talmai, hijo de Amihud, que era rey de ese lugar. Hermano Alfonso, por favor, termine la oración. Amén. Bendito sea tu nombre, Jesús de Nazaret. Te damos gracias en este maravilloso día, en esta nueva semana que nos concede estar aquí, Señor, delante de tu presencia, escuchando tu palabra, recordando tus hechos. Oh, bendito Señor, guárdanos en este día, nuestras familias, nuestros hogares, nuestros hijos, a tu pueblo, a tu iglesia. Señor, guárdanos porque de ti dependemos todo el tiempo. Te damos gracias por tu gran amor y tu misericordia. Jesús de Nazaret, robamos tu nombre en este día. Amén. Amén. Bendiciones, hermana Donay, y a todas las hermanas. Un abrazo. Dios les bendiga a todos Hermano también. Alfonso, Dios le bendiga. Amén. A Claudia, Anita, Dios Amén. bendiga. Feliz día para todos. Amén. Amén. Bendiciones.